Laura nunca olvidará el día que conoció a Dan. Fue en una exposición de arte local donde ella presentaba algunas de sus obras. Dan, con su manera sencilla pero genuinamente interesada, se acercó para felicitarla por su trabajo. Lo que comenzó como una conversación sobre arte rápidamente se transformó en una serie de citas, risas compartidas y, finalmente, una propuesta de matrimonio bajo un cielo estrellado. La vida de casados comenzó como un sueño. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, donde Dan trabajaba en una empresa de logística y Laura seguía persiguiendo su pasión como diseñadora gráfica freelance. Aunque su vida no estaba llena de lujos, se complacían en las pequeñas alegrías, cenas caseras, noches de películas acurrucadas en el sofá y paseos dominicales por el parque local. Un día, mientras preparaban la cena juntos en su pequeña pero acogedora cocina, Laura no pudo evitar expresar su gratitud. ¿Sabes? A pesar de todo, me siento realmente afortunada, dijo Laura, picando vegetales para la ensalada. Dan, quien estaba frente a la estufa, se volvió hacia ella con una sonrisa. ¿A pesar de qué? ¿De mi habilidad culinaria cuestionable? Laura soltó una risa. No, tonto. Me refiero a nosotros. A lo que tenemos. No necesitamos mucho para ser felices, ¿verdad? Dan se acercó a ella, tomándola por la cintura. Siempre y cuando te tenga a ti, el resto es solo un extra, respondió, dándole un beso en la frente. Pero la armonía de su vida se vio sacudida cuando Dan perdió su trabajo. Fue un golpe duro, no solo para la economía del hogar, sino también para el ánimo general. Laura notó el cambio en Dan, se volvió más callado, más retraído. Aunque ella trató de mantenerse positiva y apoyarlo, la tensión era palpable. Un atardecer, mientras repasaban sus finanzas, Laura intentó abordar el tema delicadamente. Dan, ¿has pensado en qué vas a hacer? Quiero decir, en términos de trabajo, preguntó Laura, intentando no sonar demasiado preocupada. Dan suspiró, evitando su mirada. He estado pensando. Quizás deberíamos pedir ayuda. ¿Mis padres podrían? Laura frunció el ceño, interrumpiéndolo. ¿Tus padres? Dan, sabes que podemos manejarlo. Encontrarás algo pronto y mis proyectos están yendo bien. Pero Dan parecía haber tomado una decisión. Solo hasta que encuentres algo, Laura. No quiero que estemos bajo esta presión todo el tiempo. Laura quería protestar, quería decirle que juntos podrían superar cualquier obstáculo, como siempre lo habían hecho. Pero algo en la mirada de Dan la detuvo. Era una mezcla de desesperación y determinación. No sabía que esa decisión marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba su relación como nunca antes. Lo que Laura no sabía era que la llegada de la familia de Dan no solo llenaría su hogar de gente, sino que también desataría una serie de desafíos y revelaciones que los llevarían al límite. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era confiar en el amor que los había unido desde aquel primer encuentro en la exposición de arte. La normalidad en la vida de Laura y Dan se vio interrumpida una tarde de martes, de manera tan abrupta como un rayo en cielo despejado. Laura, que regresaba a casa después de una jornada exhaustiva de reuniones con clientes y plazos acercándose a velocidades alarmantes, esperaba encontrar el refugio tranquilo de su hogar, un santuario lejos del caos de su vida profesional. Sin embargo, lo que descubrió al abrir la puerta de su apartamento fue un caos de otro. El pequeño vestido estaba inundado de maletas, zapatos desordenados y juguetes esparcidos, un presagio de la invasión que había tomado lugar en su ausencia. Laura, con la confusión pintada en su rostro, avanzó hacia la sala, donde encontró a Dan en medio de lo que parecía una reunión familiar improvisada. «Dan, ¿qué está pasando aquí?». Su voz, aunque trató de mantenerla calmada, delataba su sorpresa y creciente frustración. Dan, claramente incómodo pero intentando mantener una sonrisa, se levantó para recibir a Laura. «Cariño, sorpresa. Mi familia va a quedarse con nosotros por un tiempo.
Perdieron el agua en su casa y necesitan un lugar donde quedarse mientras lo arreglan. Laura miró alrededor, notando por primera vez las caras expectantes de los padres de Dan, su hermana y el pequeño Nicolás, quien ya había encontrado su lugar favorito bajo la mesa de café. Pero, ¿por qué no me consultaste antes de invitar a todos a vivir aquí? Dan, este es nuestro hogar, no es un hotel. Laura intentó mantener la compostura, aunque por dentro sentía como la situación escapaba de sus manos. Lo siento, Laura. Fue una decisión de último minuto y sabes cuánto significa para mí mi familia. Pensé que entenderías. Dan colocó su mano en el hombro de Laura, buscando algún tipo de aprobación o comprensión. Laura, sintiéndose traicionada pero no queriendo crear un conflicto frente a la familia de Dan, sospechó profundamente. Está bien, pero necesitamos hablar de esto más tarde, en privado. A medida que la noche avanzaba, Laura intentaba adaptarse a la nueva dinámica de su hogar. La cena, un asunto normalmente tranquilo y disfrutable, se convirtió en un frenesí de peticiones, conversaciones cruzadas y la constante atención que requería Nicolás. Entonces, Laura, ¿cómo van esos diseños tuyos? ¿Sigues dibujando esas cositas en la computadora? La madre de Dan, intentando hacer conversación, apenas lograba disimular su falta de entendimiento o apreciación por la carrera de Laura. Sí, de hecho, estoy trabajando en un proyecto bastante grande ahora mismo. Es para una startup tecnológica, Laura respondió, esforzándose por sonar entusiasta a pesar del cansancio y la frustración acumulada. La velada transcurrió entre el intento de Laura por aceptar la situación y la creciente realización de que su hogar, su santuario, había sido invadido sin su consentimiento. Mientras se acostaba esa noche, al lado de un Dan ya dormido, las preguntas inundaron su mente. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Era esta la vida que quería? La presencia no anunciada de la familia de Dan había abierto una grieta en la relación, una que Laura temía no ser capaz de reparar. El aire se llenó de anticipación cuando María entró en la cámara con poca luz de la antigua biblioteca. Había pasado semanas descifrando textos crípticos, siguiendo pistas escondidas en manuscritos olvidados, todo lo que la conducía a este momento. Esta fue la culminación del trabajo de su vida, el descubrimiento que reescribiría la historia. Cuando María se acercó al pedestal central, no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción recorriendo su columna vertebral. El artefacto yacía ante ella, acurrucado en una cama de terciopelo, con su superficie brillando con un resplandor de otro mundo. Era un objeto pequeño y modesto a primera vista, pero María lo sabía mejor. Esta era la clave para descubrir los secretos de una civilización perdida, una civilización que había desaparecido sin dejar rastros siglos atrás. Con cuidado, María extendió la mano y levantó el artefacto de su lugar de descanso. Mientras lo sostenía en sus manos, podía sentir una extraña energía pulsando desde adentro, como si estuviera vivo. Ella le dio la vuelta, examinando las intrincadas tallas que adornaban su superficie. Símbolos y glifos bailaban por sus bordes, contando una historia que había sido olvidada durante mucho tiempo. «¿Es eso?», vino una voz detrás de ella. María se volvió para ver a su colega, Diego, parado en la puerta, con los ojos muy abiertos de curiosidad. «Sí», respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Esto es el artefacto que lo cambiará todo». Diego se acercó, su mirada fija en el objeto en las manos de María. «Es increíble», dijo, con la voz llena de asombro. «¿Pero qué hace? ¿Qué secretos guarda?». María sonrió, sabiendo que estaba a punto de revelar algo que sacudiría los cimientos mismos de su comprensión del pasado. «Creo», comenzó, con la voz firme y convencida, «que este artefacto es la clave para descubrir los misterios de la antigua civilización que alguna vez prosperó en esta región. Con su poder, podremos descifrar su idioma, comprender sus costumbres y quizás incluso descubrir el motivo de su desaparición». Diego asintió, su emoción crecía a cada segundo. «Entonces, ¿a qué estamos esperando?», exclamó. «Comencemos». Y así,
con los corazones latiendo y las mentes aceleradas, María y Diego comenzaron su viaje hacia lo desconocido, armados con nada más que su determinación y el enigmático artefacto que tenían en sus manos. Pocos sabían, su descubrimiento no solo cambiaría sus vidas sino el curso de la historia misma. Con el artefacto en su poder, María y Diego se embarcaron en un viaje de descubrimiento como ningún otro. Los textos y símbolos antiguos inscritos en el artefacto se convirtieron en su guía, guiándolos más profundamente en los secretos de la civilización perdida. Pero a medida que profundizaban en su investigación, pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos interesados en desbloquear su poder. En el corazón de la ciudad, una figura sombría observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras. Había estado siguiendo su progreso, esperando el momento perfecto para atacar y reclamar el artefacto para sí mismo. Su nombre era Miguel, un despiadado comerciante de antigüedades con una sed de poder que no conocía límites. Mientras María y Diego trabajaban incansablemente para descifrar los secretos del artefacto, Miguel reunió un equipo de mercenarios para robarlo delante de sus narices. Sabía que quien controlara el artefacto tendría la llave de riquezas y poder inimaginables y no se detendría ante nada para asegurarse de que cayera en sus manos. Una fatídica noche, mientras María y Diego revisaban manuscritos antiguos en su laboratorio improvisado, escucharon el sonido de vidrios rotos desde el pasillo exterior. Con una sensación de hundimiento en el estómago, supieron que los hombres de Miguel finalmente habían venido a por ellos. «María, tenemos que salir de aquí», susurró Diego, con la voz teñida de miedo. María sintió con la cabeza, el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se apresuraban a reunir sus notas de investigación y el artefacto en sí. Pero antes de que pudieran escapar, la puerta se abrió de golpe y los mercenarios de Miguel irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Bueno, Miguel se burló, acercándose a la luz. Parece que ustedes dos han estado ocupados. María apretó los puños, sus ojos ardían de determinación. Nunca pondrás tus manos en el artefacto, Miguel, escupió. No te dejaremos. Miguel se rió entre dientes oscuramente, con un brillo malvado en sus ojos. Oh, creo que descubrirás que siempre obtengo lo que quiero, dijo, señalando a sus hombres. Apoderaos de ellos. Con una ráfaga de movimiento, los mercenarios avanzaron, sus armas brillando a la tenue luz. Pero María y Diego estaban listos. Con un rápido movimiento, María activó un mecanismo oculto en el artefacto, desatando una poderosa explosión de energía que hizo tambalearse a Miguel y sus hombres. Mientras el caos estallaba a su alrededor, María y Diego aprovecharon la oportunidad de escapar, atravesando el caos y desapareciendo en la noche. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, no se detendrían ante nada para proteger el artefacto y descubrir sus secretos, sin importar los peligros que se avecinaran. Después de escapar por poco de las garras de Miguel, María y Diego se encontraron huyendo, buscando refugio en el campo remoto. Sabían que no podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo, no con Miguel y sus mercenarios tras su pista. Pero justo cuando pensaban que habían eludido a sus perseguidores, el destino les arrojó una bola curva que nunca vieron venir. Era una noche fresca cuando María y Diego se toparon con un pintoresco pueblo enclavado en las estribaciones de las montañas. Los aldeanos los recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndoles refugio y comida mientras relataban su desgarradora historia. Sin embargo, pocos sabían que el pueblo guardaba sus propios secretos. Mientras María y Diego se instalaban en su nuevo entorno, no podían evitar la sensación de que algo no andaba del todo bien. Los aldeanos parecían lo suficientemente amigables, pero había una corriente subterránea de tensión que flotaba en el aire, como si estuvieran ocultando algo. Un día, mientras exploraba las afueras del pueblo, María se topó con un antiguo templo escondido en lo profundo del bosque. Intrigada, convenció a Diego de que la acompañara adentro, donde hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro del templo, encontraron una serie de murales que representaban escenas de la civilización perdida que habían estado investigando.
Pero lo que llamó su atención fue una extraña inscripción tallada en el piso de piedra que parecía insinuar el verdadero propósito del artefacto por el que habían arriesgado todo para protegerlo. Esta inscripción, reflexionó María, trazando sus dedos sobre los símbolos antiguos. Menciona un ritual, una forma de desbloquear todo el poder del artefacto. Diego asintió, frunciendo el ceño en pensamiento. ¿Pero qué significa?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Antes de que María pudiera responder, escucharon el sonido de pasos resonando por el templo. Dándose la vuelta, se encontraron cara a cara con Miguel, sus ojos ardían de furia. Entonces, lo encontraste, gruñó, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. El artefacto es mío. María se mantuvo firme, con los ojos entrecerrados en señal de desafío. No tan rápido, Miguel, dijo, con la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirla. Sabemos lo que estás planeando, pero no te dejaremos usar el artefacto para tu propio beneficio egoísta. Miguel se rió, un sonido cruel que hizo estremecer la columna vertebral de María. ¿Crees que puedes detenerme?, él se burló. Tengo un ejército a mi disposición, mientras que ustedes dos no son más que un par de tontos huyendo. Pero antes de que Miguel pudiera hacer un movimiento, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar, enviando ondas de choque que recorrieron el templo. Con un rugido ensordecedor, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando una cámara oculta enterrada profundamente debajo de la superficie. Mientras el polvo se asentaba, María y Diego intercambiaron una mirada atónita, dándose cuenta de que se habían topado con algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Pero pocos sabían, su descubrimiento era solo el comienzo de un viaje que los llevaría al borde mismo de la existencia misma, donde el destino del mundo pendía de un hilo. Con la revelación de la cámara oculta debajo del templo, María y Diego se encontraron al borde del precipicio de una nueva aventura. Las paredes desmoronadas revelaron un laberinto de túneles, cada uno de los cuales conducía más profundamente a la tierra, invitándolos a descubrir los secretos que yacían ocultos en su interior. Mientras descendían a la oscuridad, guiados por el tenue resplandor de antorchas antiguas, María no pudo evitar sentir una sensación de euforia corriendo por sus venas. Esto era lo que habían estado buscando todo el tiempo, la oportunidad de descubrir la verdad detrás del artefacto y la civilización perdida que representaba. Con cada paso que daban, el aire se enfriaba y las paredes parecían latir con una energía de otro mundo. Pero María y Diego siguieron adelante, impulsados por una determinación que ardía más que cualquier antorcha. Por fin, llegaron al corazón de la cámara, donde había un pedestal bañado por una luz etérea. Sobre él yacía el artefacto, su superficie brillando con una nueva intensidad. «Esto es todo», susurró María, su voz apenas audible por el zumbido de energía que llenaba la cámara. «La culminación de todo por lo que hemos trabajado». Diego asintió, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿Pero qué hacemos ahora?», preguntó, su voz teñida de incertidumbre. María respiró hondo, preparándose para lo que se avecinaba. «Seguimos las instrucciones», respondió ella, con la mirada fija en el artefacto que tenían ante ellos. «Realizamos el ritual y desbloqueamos su poder». Con manos temblorosas, María extendió la mano y agarró el artefacto, sintiendo que su energía brotaba por sus venas. Cerrando los ojos, recitó el antiguo encantamiento que habían descubierto, su voz resonando por la cámara como una oración susurrada. Mientras hablaba, el artefacto comenzó a brillar más, llenando la cámara con una luz cegadora. María y Diego se protegieron los ojos, sintiendo el poder del artefacto que corría a través de ellos como un maremoto. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la luz se desvaneció, dejándolos de pie en un silencio aturdido. ¿Qué acaba de pasar?», Diego tartamudeó, su voz llena de asombro. María sonrió, su corazón rebosante de nueva esperanza. «Lo hicimos», dijo, con la voz teñida de asombro. «Desbloqueamos el poder del artefacto». Pero su momento de triunfo duró poco,
ya que cuando se giraron para abandonar la cámara, fueron recibidos por el sonido de pasos que se acercaban. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, María sabía que su viaje estaba lejos de terminar y que la verdadera prueba de su coraje apenas comenzaba.